Elite Vegan Chess Team les da la bienvenida a la tercera clase de ajedrez de entrenamiento para para el equipo. El día de hoy vamos a ver movimientos especiales del peón, tanto del peón como del rey y la torre. Vamos a ver tres casos de tablas. Es decir, cuando los dos jugadores van a empatar y cada uno tiene medio. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar el peón en B2 y vamos a colocar el peón negro en B7. Y vamos a colocar un peón blanco, perdón, en la casilla E2. Bien. Originalmente en el tablero de ajedrez, los peones siempre avanzaban de a una casilla. Las blancas van avanzando hacia la octava, hacia la horizontal 8. Las negras van avanzando hacia la horizontal 1. El movimiento del peón en este caso es vertical, sin embargo no siempre va a ser así. Vamos a mirar por qué. Vimos que el peón en este ejemplo, estando en la casilla B7, podría trasladarse a B6. El peón no se podría mover en diagonal hasta la casilla C6, ni tampoco se puede mover en diagonal hasta la casilla A6, siempre y cuando estas casillas estén vacías. ¿Por qué digo esto? Porque si alguna casilla de estas dos estuviera ocupada por una pieza, el peón tendría tres libertades. Se puede mover tanto a su casilla B6 como a la casilla A6 mediante la captura del caballo. También se podría mover a la casilla C6 mediante la captura. Entonces, B por C6 y vemos cómo se podría mover en diagonal siempre y cuando capture. Y solamente de a una casilla en diagonal. Y solamente si la diagonal está en el mismo sentido del avance del peón. Bien, tenemos que tener en cuenta todos esos factores. El peón siempre va a avanzar. Lo mismo se aplica para capturar en A6, B por A6, o sencillamente el peón podría moverse a B6. Y bien, entonces tenemos una cosa particular del peón, y es que el peón únicamente captura en diagonal. Es decir, si este peón, como su movimiento natural a B6, colocamos una pieza enemiga, el peón le queda imposible capturarlo. Este peón en este momento tiene pérdida total de sus libertades, es decir, es una pieza bloqueada y encerrada. Encerrada, sí. Bien, para acelerar el juego, el ajedrez moderno utiliza que en la primera jugada el peón puede avanzar doble, es decir, todos los peones que nunca se han movido, así las demás piezas se hayan movido, pero siempre y cuando el peón nunca se haya movido, vamos a poder tener, por ejemplo, este peón de E2 tiene la libertad de moverse tanto a E3 como a E4. Entonces veríamos como el peón de E2 tiene 4 posibles movimientos siempre y cuando hayan piezas enemigas en las casillas F y D3, F3 y D3. Pero estas casillas, cuando no hay ningún enemigo, son casillas que están controladas por el peón. Es decir, como el negro no puede colocar una pieza en esas casillas sin miedo a que sea capturada, vamos a decir que esas casillas están amenazadas. Pero depende del punto de vista. Si nosotros tenemos las piezas blancas, decimos que esas dos casillas están defendidas por el peón. Y las piezas que se sitúen ahí también van a quedar defendidas. Bien, pero ese es un tema que veremos más adelante. Entonces, bueno, solamente un último detalle. Vemos que el peón desde la casilla B7 tiene amenazas en A6 y en C6, lo que le confiere un poquitico más de fuerza que un peón de pronto en la casilla
A7, donde solamente tendría la captura en B6, sin embargo sigue teniendo las mismas libertades, pero es un peón un poco más débil. Bien, entonces vamos a inventarnos una partida en la cual el objetivo de las blancas es llegar a la casilla E8, o sea, a la horizontal octava con uno de sus peones. Entonces ya sabemos que comienzan las blancas, el blanco elige mover doble, E4. El negro responde B5. Recordamos, siempre juega el blanco, luego juega el negro. Esta secuencia se debe continuar hasta que se logre el objetivo de la partida, que es ganar. Si esta secuencia se ve interrumpida, la partida es inmediatamente empate, excepto en el caso de jaque mate o en el caso de que se logre el objetivo en esta partida. Esta partida no es un ajedrez, es una variante, pero las reglas son muy similares a las del ajedrez. Entonces acá las blancas juegan E5, el negro juega B4, el blanco juega E6, el negro juega B3 y el blanco en este momento se queda sin jugadas. Perdón, el blanco juega E7 y el negro se queda sin jugadas. Vemos que el negro no puede avanzar porque el peón de B lo obstruye. El peón no puede capturar en A2 ya que no hay enemigos. No puede capturar en C2. La partida es inmediatamente declarada como tablas. Tablas por ahogo. Bien, tenemos ahora nuestro segundo caso de tablas. Tablas por insuficiencia material. Observamos que el alfil de D4 puede llegar a amenazar a 32 de las 64 casillas del tablero. En una sola jugada puede amenazar todas las casillas. Por ejemplo, moviéndose a A7, vamos a amenazar la casilla B8. No sé qué tengo con las casillas hoy, pero bueno, el nombre de las casillas. El caso es que el alfil blanco de D4 jamás va a poder interactuar con el alfil de D5, ya que solo puede acceder a 32 casillas negras del tablero. Y el alfil que está en D5, curiosamente en este caso no es el alfil de casillas negras, sino el de blancas, por lo cual tampoco va a poder interactuar. En este caso, esta partida, bueno, tampoco sería ajedrez, pero se considera tablas, ya que no hay suficiente material para que alguno de los dos bandos pueda progresar. Bien, también existe la posibilidad de que el blanco moviera a B6, aún sabiendo que es tablas. Supongamos que los jugadores y el juez están ignorando esto. Hay otra regla para evitar este problema. Si el blanco juega B6, por ejemplo, el negro jugaría a la casilla E4. Digamos que el blanco juega a A7 y el negro juega a la casilla F3. Bien, el blanco vuelve a jugar a la casilla D4. El negro vuelve a jugar a la casilla D5, pudiendo jugar otras, jugó esa. El blanco jugó a la casilla C3. El negro jugó a la casilla E6, el blanco jugó a la casilla D4. Y en este momento el negro se coloca en la casilla D5 y es tablas. ¿Por qué es tablas? Se repitió la posición exactamente 3 veces. Inicialmente el alfil estuvo en D4, luego el alfil negro estuvo en D5 y con el turno de las blancas sucedió 3 veces la misma posición. Pueden devolver el video y revisar. Cuando sucede esto se suele llamar al juez, el juez revisa la planilla y se revisa que en efecto sucedió 3 veces esta misma posición.
La partida es declarada tablas independientemente de si las jugadas fueron forzadas o si por error llegaron a la misma posición. Si ninguno de los dos jugadores se da cuenta, la partida es tablas en la quinta repetición si el juez se da cuenta. Bien, igual que en el caso de los alfiles, el objetivo acá era encerrar al rey del otro, llevando este rey de a un pasito, digamos que jugó el blanco, luego el negro, luego el blanco, el negro, el blanco, el negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, jugó el negro, jugó el blanco. Digamos que el negro juega acá, a la casilla C7. El negro juega a C7 y el blanco juega a 8. El blanco desde A8 todavía tiene la posibilidad de jugar a A7 y todavía sigue teniendo la casilla A8, ya que, bueno, no podría venir a B7 ni a B8, ya que el rey está controlando esas dos casillas. Y si el rey fuese capturado, ya sabemos que perderían la partida. Entonces, esta jugada se llama una jugada imposible. Se asume que uno no puede quedar en jaque, entonces se hacen que devuelva la pieza en vez de capturar al rey y ganar inmediatamente. Por una cuestión de caballerosidad se obliga a devolver la pieza a su casilla original. Bueno, por varias cosas, de concentración, de caballerosidad y de lógica. Realmente esa regla hace que el juego sea un poco más largo, pero mucho más lógico, de mucha más concentración. Pues bien, si esperamos a que sucedan 50 jugadas, ninguno de los dos va a poder dar mate. Una vez que finalizan las 50 jugadas, es tablas y se llama al juez. Si el juez está observando la partida y ve que suceden 75 jugadas, es tablas inmediatamente. Hay otros casos de tablas incluso con más material que los veremos en otras clases posteriores. Bien, al igual que los peones, cuando nunca se han movido, tienen una jugada especial. El rey, en este caso, vamos a ver que hay una diferencia acá de movilidad entre el rey blanco y el rey negro. Bien, el rey blanco tiene 2, 4, 6, 7 posibilidades de movimiento, mientras el rey negro tiene 2, 4 y 5. ¿Por qué sucede esto? Por una nueva jugada que se inventaron, que es cuando el rey simbólicamente entra dentro de su castillo. El rey puede pasar por encima de la casilla donde va a quedar la torre y la torre pasaría a través del rey. Esta jugada es un poco extraña, ya que dijimos que no se pueden hacer dos movimientos en una sola jugada. Y dijimos que tampoco se puede cruzar a través de las piezas. Pero en este caso es legal. Siempre y cuando jamás el rey se haya movido, jamás la torre se haya movido. Lo mismo aplica para el otro rey y la otra torre. Siempre y cuando ninguno se haya movido, el rey puede moverse 2 casillas y la torre pasaría a estar en la mitad. Es decir, el rey vendría a C1. Una vez que soltamos el rey, la torre pasa a D1. El rey puede ir a G1 y la torre a F1. Esto siempre y cuando jamás en la partida se haya movido, recalco, ni el rey ni la torre con la cual se va a realizar el enroque. Bien, cuando se inventaron la regla del doble avance de peón y la regla del enroque, se dieron cuenta de que era un poco injusta, ya que en posiciones como esta, en donde el negro ha llevado el peón tan avanzado, si el blanco jugara una sola casilla, el negro lo capturaría y estaría muy cerca de promocionar una dama o otra pieza. Con lo cual,
Siempre y cuando un peón esté amenazando esta casilla, el peón puede avanzar doble. Pero el negro puede hacer de cuenta que solamente avanzó una jugada. Es decir, puede hacer de cuenta que el peón todavía está en la casilla B3 y puede capturarlo. Lo retiramos del tablero. Esto solo se puede hacer en la jugada inmediatamente posterior a que el blanco realizó el doble movimiento. Y solo se puede realizar con otro peón. Es decir, siempre y cuando el peón avance doble, siempre y cuando lo podemos capturar. Si avanzaba uno lo podíamos capturar. Avanzando dos jugadas, también nosotros vamos a imaginarnos que el peón solamente avanzó una y lo podemos capturar. Es decir, supongamos que el blanco, teniendo la opción de capturar con el peón de F en E4, o sea, F por E4, simplemente avanza. En este caso el peón, al avanzar una sola casilla, no es posible realizar la captura al paso. Supongamos el negro juega la peón B5. Si el blanco juega peón D4, en este momento el peón se está avanzando doble, por lo cual el peón sí puede capturar en D3, perdón, y retiramos el peón de D4. Si estamos jugando en el computador, se juega el peón capturando en el aire. Captura a la casilla D3, automáticamente el peón de D4 desaparece en el ordenador. En este caso el negro puede imaginar que el blanco tiene el peón en D3, ¿verdad? Pero, sin embargo, si hacemos cualquier otra jugada, por ejemplo, B4, inmediatamente, repito, perdemos la oportunidad de capturar al paso nunca jamás en esa casilla. Ya ese peón ya logró avanzar. Bien, no tengan miedo de volver el video en este caso, ya si les queda alguna duda. Y si sigue quedándoles, podemos verlo en los comentarios o en nuestro grupo. Ahora vamos a ver que el enroque también al rey, al moverse dos casillas, tenemos un parámetro y es que, por ejemplo, podría evadir un jaque mate, que es cuando el rey se encierra y se amenaza. Entonces, cuando se encierra el rey, inmediatamente va a perder el enroque temporalmente. Por ejemplo, vemos esta torre ubicada en B4, se mueve a la casilla D4 y esta torre estaría amenazando a las casillas de D1 y a la casilla D2, y el rey no puede saltar por encima para llegar al enroque. El rey no puede pasar por encima de casillas si necesita hacer el enroque. Es decir, en este momento no hay posibilidad de hacer enroque. Sin embargo, si el blanco tuviera otra pieza, por ejemplo este alfil, y lo colocara en la casilla D2, y suponiendo que ni la torre ni el rey se hayan movido, volvemos a tener la oportunidad de generar el enroque, ya que volvemos a ver una conexión entre D y C, ya que esta regla se inventa para evitar que el rey evada un jaque mate enrocándose. Y aún más, si nosotros en lugar de jugar la torre a D4 la hubiéramos jugado a D4 amenazando el rey no puede huir del jaque, no puede huir de la amenaza enrocándose. Esa regla prohíbe el enroque, similar a lo que sucedía con el peón, que parece como si fuera trampa. Por ello vamos a evitar tanto el enroque en un jaque. También cierto que podría colocar una pieza en la mitad, por ejemplo un alfil en la casilla D2,
en la casilla E2, posteriormente se puede enrocar, siempre y cuando no mueva la torre ni mueva el rey. Bien. Y finalmente, en el caso del enroque, la única pieza por la cual puede saltar por encima de la torre es el propio rey. Es decir, si hay alguna pieza dentro del rey y la torre, el rey no se puede enrocar. Sería imposible realizar el enroque así. Es una jugada ilegal. En el ajedrez moderno, esas jugadas ilegales se pueden castigar con la pérdida de la partida cuando se realizan dos jugadas. Dos jugadas ilegales. Bien, damos por finalizar la clase del día de hoy. Muchísimas gracias.